Muy bien, chicos, pues les mando un abrazo desde aquí, desde California. Veo que hay chicos de varios países y es algo muy, muy bonito. Vamos a estudiar lo que es la homilética y la oratoria. Vamos a ver algunas definiciones, conceptos. Por eso les pido que estemos bien atentos, que si por allí nos quiere dar un poquito de sueño, nos aburrimos, párense, agarren agüita, estírense, respiren profundo. Voy a intentar no hacerlo tan monótono, porque pues de eso se trata el tema, ¿no? De que cuando prediquemos no sea así, pero un taller, y imagínense en 2 clases ver algo tan profundo, pues yo sé que Dios nos va a ayudar, pero hay que poner, yo voy a poner de mi parte para que me dé a explicar y ustedes pongan de su parte también para entenderme. Les voy a compartir aquí la presentación. Esperemos que mi internet esté óptimo. Este, bueno, al parecer, no, yo ya no los puedo ver, pero creo que todo está bien, ¿verdad, Chris? Se ve la imagen. Sí, perfectamente. Muy bien, excelente. Pues bueno, gracias a Dios que vamos a entrar en este tema, homilética y también oratoria. Pues como lo vamos a ver un poquito más a profundidad, la homilética es la ciencia o el arte de predicar la palabra de Dios, ¿no? De ahí está junto con la palabra homilia, que es un sermón, una predicación, pero es un arte y es pues digamos, una disciplina, parte de una ciencia muy profunda, así como la oratoria también, que dentro de la filosofía, pues es una rama, una disciplina de hablar elocuentemente. Y nosotros en nuestra iglesia, pues lo necesitamos. Y vamos a ir viendo por qué se necesita. Están intrínsecamente unidas, aunque a lo mejor unas diferencias que tienen estas dos disciplinas sería que la homilética es en el sentido espiritual, religioso, predicar la palabra de Dios, y la oratoria pues es más en el ambiente secular, ¿no? Cómo preparar un discurso y sobre todo cómo exponerlo. En la homilética enfatizamos más en el mensaje, en el contenido, que sea palabra de Dios, lo más cercano a lo que el autor, o en este caso a lo que Dios quiso decirnos. Y la oratoria, aunque también busca eso, pero la oratoria se especializa un poquito más en la exposición, en la práctica, en la excelencia de cómo se presenta en un auditorio. Y bueno, vamos a entrar y vamos a ver pues el contenido de ah, taller, de este estudio. Y vamos a ver primero que nada, ¿por qué predicar? ¿Por qué predicar? También por qué prepararse, ¿verdad? Pues que no hay que agarrar la Biblia, leerla y dar una explicación nada más. Bueno, vamos a ver ahorita lo que implica ya ser un predicador, ¿verdad? No únicamente para mí, para mi estudio, cuando ya tengo que presentarlo ante dos, tres o más personas, la responsabilidad que tenemos y por ello, ¿por qué prepararnos? También vamos a ver quién puede predicar. Vamos a ver el contenido de la predicación, porque puede que seamos elocuentes y se nos facilite, porque a lo mejor Dios nos dio ese don. Pero ¿qué estamos predicando? ¿Verdad? El contenido es muy importante. Vamos a ver la elaboración de un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? ¿Para qué sirve? Allí mismo vamos a ver los diferentes tipos de sermones. Hay muchos, solo vamos a ver 4 en esta clase. También vamos a mencionar algunas herramientas homiléticas. Y pues como su nombre lo dice, ¿no? Un carpintero para hacer cualquier trabajo necesita el serrucho, necesita el martillo, clavos, tornillos,
un metro, un lápiz, para que el trabajo se le facilite. De la misma manera vamos a ver eso. ¿Cuáles son nuestras herramientas como predicadores para que el trabajo de la predicación se nos facilite, lo hagamos mejor hecho y más rápido, ¿no? Al preparar nuestro sermón. Vamos a ver algunas citas homiléticas que son muy buenas y que ilustran mucho nuestros sermones. También ya pasando un poquito a la oratoria, vamos a ver las cualidades de la exposición, ¿verdad? ¿Qué debe tener un expositor para atraer la atención de su auditorio y todo lo que está alrededor de ello? Vamos a ver también cómo vencer la famosa glosofobia. ¿Qué es la glosofobia? Pues el miedo a hablar en público, ¿verdad? Si hay chicos, hay señoritas que ni aún una oración quieren hacer ahí en el grupo de jóvenes que son 12 o que son 8, no sé, pues menos un discurso, un tema, una reflexión, una escuela sabática. Entonces vamos a ver ahí algunas técnicas y consejos para vencer la glosofobia, que va de la mano con allí mismo en esta área de la fonofobia. La fonofobia entra también en el área de tener miedo a hablar por micrófono, ¿no? Mira, yo hago lo que quieras, pero de lejitos el micrófono. ¿Por qué? Porque no me gusta oír mi voz. De ahí viene la fonofobia. No me gusta, se oye muy chillona y realmente no. Pero algo dentro de nosotros nos dice que algo está mal con mi voz y por eso, imagínense si los invitan a dar un tema ya con un auditorio mayor, pues necesitamos un micrófono y vamos a ver algunas técnicas también para vencer la fonofobia. También técnicas para exponer, ¿verdad? Ya dando un tema, un sermón. Y por último, pues la bibliografía y algunas recomendaciones finales. Así es de que pues vamos a entrar al campo, chicos. Vamos a dar algún tiempo porque pues es poquito, hay bastante contenido, pero yo sé que los jóvenes tienen aguante para no dormirse tan temprano. ¿Por qué predicar? Bueno, primero que nada hay que ver que somos los instrumentos de Dios, ¿verdad? Nosotros somos, en este caso, somos su boca y somos su mente, porque Él ya nos dio la palabra de Dios y allí nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere que sepa la gente, que sepa, bueno, primero yo, y después mi familia, y después mi congregación, y después mi comunidad. Por eso necesitamos predicar. ¿Por qué más necesitamos predicar? Bueno, miren, la iglesia, y sobre todo en este tiempo, chicos, chicas, hermanos que están con nosotros, eh, en este siglo XXI, la iglesia necesita predicadores. Imagínense, voy a describir cualquier congregación como la mía o como las de ustedes. Llega un hermano a la iglesia que le fue infiel a su esposa. Y a lo mejor trae remordimiento y dice, wow, ¿qué hice? Y así está viviendo toda su semana y llega a la iglesia porque no se siente digno de abrir la Biblia y es el único espacio en donde el predicador o Dios a través del predicador lo va a usar para darle un consejo a ese hermano. O a lo mejor no está ni arrepentido. También necesita palabra de Dios. O a lo mejor llega una hermana que se sintió acá por su pecho una bolita, fue al doctor, le hicieron estudios y está esperando la respuesta de los estudios y entonces necesita palabra de Dios. A lo mejor una señorita que el filisteo le acaba de romper el corazón. Aquí no hay de ellas, creo que no, ¿verdad? En ese momento para ella se siente devastada. Algunas ya no quieren vivir, no quieren salir. ¿Por qué? Porque era todo para ellas, ese chico o esa chica, y se burló de ellas, las traicionó, y va a la iglesia con una necesidad emocional. A lo mejor un hermano lo corrieron del trabajo y no tiene para la renta. Y pudiera yo dar muchos ejemplos. ¿Por qué debemos de predicar? Porque así está nuestra iglesia, porque incluso me atrevo a decir que así están nuestras familias.
Dios requiere que prediquemos, chicos. Miren lo que dice este precioso verso. Te requiero delante de Dios, le está hablando Pablo a Timoteo, un joven, y de Cristo Jesús, es decir, él está poniendo por testigos a Dios y a Cristo. Mira, te pido delante de Dios y de Cristo que prediques la palabra, ¿verdad? Que prediques la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando parezca que no, ¿cómo va a ser ahorita? Mira, estoy en el parque, mira, en donde estés, en la escuela, en donde sea, a tiempo, a lo mejor en un ambiente de iglesia con los jóvenes, no sé, en un seminario, una reunión como estas, podría traducirse, entenderse que ahí es a tiempo. Pero fuera de tiempo es cuando aparentemente no es la ocasión, no es el momento, no es el lugar. Dice la palabra de Dios, allí también predica, porque puede ser la oportunidad que vas a ayudar a una persona como las que yo describí ahorita con una necesidad muy grande. Y luego dice, convence, reprende, exhorta. Pero miren cómo dice, con toda paciencia. ¿Y qué? Y enseñanza. Tienes que saber qué hablar, cómo convencer, cómo reprender, cómo exhortar con paciencia, con amor, pero con enseñanza, es decir, que aprendas, ¿no? ¿Por qué más debemos de predicar? Miren, nosotros tenemos el mensaje de la palabra de Dios que es poderosísimo, el evangelio es poderoso. Esta palabra te motiva, te sana, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, te consuela, te redarguye, te restituye, te limpia e incluso en el tiempo de Jesús hasta resucita, como cuando le dijo a Lázaro, ven fuera. Hoy en día puede resucitar una vida espiritual muerta. Pero, ¿por qué más debemos de predicar? Se está dejando de predicar cada vez más. Pareciera que solo es para los adultos, pareciera que solo para los hermanos de la iglesia, los grandes. Y miren, la fe en Jesús se está perdiendo. En Europa, Estados Unidos y América Latina, así pasa. Toda moda, todo suceso, todo evento, todo problema social aparece en Europa. De Europa viene a Estados Unidos, de Estados Unidos a México y se va a Centroamérica y así a América Latina. Allá están cerrando los templos, las parroquias. Hace un par de años me tocó estar en Dublín y esa foto que ven allí es una iglesia luterana muy grande, muy bonita, o más bien era iglesia luterana. Ustedes pueden ver ahí las celosías de la ventana, como pues son las clásicas y parroquias de aquel entonces, una torre a un lado que era como el famoso campanario, pero ahorita ya no, ya la están cerrando, ya no hay feligreses. Mejor las cierran y las venden. Eso sí son muy caras. Y actualmente allí en Dublín, Irlanda, es un bar. Ahí está la foto. Si ustedes ven la foto al fondo, está allí, la foto de abajo, la misma ventana que está allá afuera. Y es un bar. ¡Wow! ¿Ya se dieron cuenta por qué debemos de predicar? Ahora, ¿por qué prepararse? La epistemología va cambiando rápida y drásticamente. La epistemología es la ciencia, pues de la filosofía que se dedica al estudio, al conocimiento, a transmitir conocimiento, a la enseñanza, ¿no? Va de la mano con la didáctica o la pedagogía, que en este caso es para los niños. Pero dice que va cambiando rápido y drásticamente. Por ello es bueno aprender nuevas herramientas de este tiempo para obtener la atención del auditorio. Los libros comparados con los videos y programas de computación ya son muy aburridos. Y por lo mismo, el sermón, los estudios bíblicos y sobre todo la escuela sabática se ven en desventaja ante los cambios en los medios de comunicación. El mensaje del Evangelio se comparte en televisión, radio, redes sociales y videos con diferentes ilustraciones de una manera más efectiva. Y en nuestra iglesia, el pastor
sigue con el mismo método de predicación tradicional de hace años, que generalmente es muy monótono, por no decir otras palabras. Y hablo, nuestra iglesia, hablo de mi iglesia, de Oakland, no de la de ustedes. Que aunque creo yo que pues nos identificamos, ¿no? En la mayoría. Hay sus excepciones. Por eso debemos de prepararnos, chicos. Precisamente por eso debemos de prepararnos. Creo que para alcanzar la atención de los oyentes más jóvenes, debemos apoyarnos de la didáctica del siglo XXI. En la actualidad se obtiene la atención por lo audiovisual, se estimula la atención por imágenes con movimiento coordinadas con sonidos. Esto no quiere decir que vamos a cambiar la predicación por pequeños videos como los Reels, que ahí estamos horas, ¿no? Más bien, en lugar de esto, vamos a usar en lugar de usar un lenguaje abstracto, que no se entiende, subjetivo, usar un lenguaje de imágenes verbales, sencillas y concretas, que ayuden a la congregación a ver con los ojos de la imaginación, que cuando esté predicando el hermano nos imaginemos y cuando esté hablando de cierto personaje bíblico, a lo mejor hasta lo quitamos y me pongo ahí yo, porque yo soy ese David que pecó, yo soy ese Pablo que era altanero, yo soy X personaje. Y entonces como que la predicación tiene más sentido, ¿no? Podemos apoyarnos de una presentación sencilla en la pantalla o un pequeño video como ilustración, no puro video, sino algo diferente, de dinámicas, como lo vamos a ver en la, este, pues en este tema, y también de objetos. Hay un predicador que me encanta, que lo veo a veces en YouTube, que usa de todo. Usa una silla, usa una Biblia, usa una cuerda, usa una pintura, usa una botella, y entonces da una ilustración que mantiene atentos a la audiencia. Muy bien. Miren lo que dice Pablo otra vez a este joven. Le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Miren, todos los que estamos aquí, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, incluso adolescentes, si estamos en este taller, es porque queremos predicar, porque queremos aconsejar, porque queremos dar una reflexión. Bueno, requisito, ponte a leer. Lectura. Me quedé contento y un poco impresionado cuando mi hermano Chris en una ocasión nos dijo que había leído, creo, 4 o más veces la Biblia entera. Le gusta leer. A lo mejor nos vamos en la segunda, otros ni una sola vez hemos leído la Biblia en toda nuestra vida. Leer un libro, leer artículos, sobre todo pues la Biblia como algo que nos nutra, pero cualquier tipo de lectura. Vamos, cuando vayamos avanzando en nuestra experiencia como predicadores, nos vamos a dar cuenta que todo pueden ser recursos homiléticos. Una noticia en la televisión, un espectacular, un evento social, todo. Leer artículos, revistas, libros. Por eso dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación. Pero ya vimos cómo la exhortación, ¿verdad? Con paciencia, con amor, ¿verdad? Y en la enseñanza, es decir, de lo que estamos hablando, la didáctica y los métodos para enseñar, aquí el apóstol Pablo dice, dedícate a eso. ¿Por qué? Porque Pablo era docto, porque Pablo era políglota, porque Pablo había estudiado, y no solo en religión o en su religión judía, sino que él era multifacético y por eso tuvo un alcance tremendo. Fue el evangelista más grande de la Biblia. Este, yo comparo a él y a Pedro llenos del Espíritu Santo, pero el alcance de Pedro pues un poquito menor, pero de Pablo fue mayor porque era un hombre preparado. Entonces, preparémonos, dice el texto. No descuides el don que está en ti, chicos. No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de la imposición de manos. Hay tantos dones dormidos en nuestra iglesia que por eso pues no avanzamos. Es triste, pero bueno.
Ahora sí, ¿quién predicar? Todos hemos sido llamados a la gran comisión, todos, niños, adolescentes, jóvenes, señoritas, mujeres, hombres, adultos, ancianos, todos, porque todos somos instrumentos en las manos de Dios y predicamos por su gracia, no por nuestros méritos. Es un privilegio, todos. A algunos se les facilita porque pues tienen ese don de Dios, ¿no? El Espíritu Santo ya los habilitó, pero aún así ellos deben de prepararse y equiparse, ¿verdad? Tienen esa facilidad, pues órale, a equiparse, a estudiar la palabra, a estudiar un curso de homilética o qué sé yo, para hacerlo mejor. Aún sin poseer el don, es que yo no tengo ese don de la facilidad. No, no te preocupes, puedes ejercitarlo, tú también puedes hacerlo. Prepárate y practica, prepárate y practica. En inglés como en español, el mismo dicho dice la práctica hacia el maestro. Y entonces podemos ver que todos, ¿verdad? Aquí le puse hombres, mujeres, ancianos, señoritas, jóvenes, niños, todos. Y solamente puse, no es nuestro tema, pero puse dos textos de referencia. Hechos 2:17 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿no? Y ahora sí que propio de esta clase estamos viendo el contexto de este verso, y es cuando se derrama el Espíritu de Dios por primera vez de manera masiva, y entonces salen y todos salen a predicar. Era la gran promesa. Y profetizarán, como aclaración. Entonces, son profetas, predicen el futuro. No, no, no. El mismo Corintios, el capítulo 14 que está hablando, ese contexto habla del don de lenguas y cómo lo hace un balance con el don de la profecía. El apóstol Pablo no lo aclara. Dice, el que profetiza, habla, predica a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, todos debemos de predicar. A algunos se les va a facilitar, prepárense para que lo hagan mejor. A algunos no se nos facilita, pues también nos preparamos y practicamos para ser instrumento en manos de Dios. Bien, ahora sí, después de esto que sí fue un poquito así como tipo no tan, más como parecía ya predicación, creo yo, vamos a entrar a la clase. Homilética y oratoria. Vamos a ver la definición. La homilética en la teología es el género discursivo mediante el cual se realiza la predicación religiosa. Como tal, homilética designa a la vez el arte de la predicación y la disciplina que se encarga de su estudio. La palabra como tal proviene del griego homiléticos, que significa reunión o también conversación. Y en este sentido, la homilética es una disertación a través de la cual se explica, aplicando los principios generales de la retórica, una doctrina religiosa determinada, principalmente la cristiana. Bueno, oratoria. También la oratoria es el arte de hablar en público, pero con claridad, con fluidez, precisión y elocuencia. Tiene como finalidad persuadir a un auditorio sobre algún asunto específico. La palabra como tal proviene del latín oratoria. No sé si se pronuncia así en griego, pero ahí está la transliteración. La oratoria, como un discurso oral, se distingue por ser un procedimiento retórico orientado a mover los ánimos del auditorio en favor de un argumento o idea que es expuesto, sopesado y defendido por un orador. Eso es la oratoria y la homilética. Muy bien, vamos a pasar a cómo se elabora un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Bueno, un bosquejo es
un plan de trabajo sobre la composición de un sermón. Aparecen de forma esquemática las ideas principales que van a servir de guía para un estudio. Estas ideas siguen un plan de análisis cronológico o lógico. Va de lo particular a lo general o viceversa. Que por medio de títulos y subtítulos plantean el tema central en su totalidad, ¿verdad? Eso es una hoja en la cual plasmamos las ideas. Ahorita vamos a ver un ejemplo y las vamos explicando, ¿verdad? Eso es un bosquejo. Este puede incluir, aunque no todos los elementos son obligatorios, un título, un texto, un texto base, perdón, un tema, un propósito, puede ser propósito general o propósito específico, un cuerpo del sermón, también llamado desarrollo, y sus divisiones de este desarrollo, y también una aplicación y una conclusión. Generalmente esto es lo que tiene un bosquejo. Puede que le falte alguno, algunos no le ponen título, algunos no tienen propósito, pero las tres cosas que no deben faltar en un bosquejo es la introducción, el cuerpo del sermón, que es todo el desarrollo, y una conclusión, ¿verdad? Pero si se puede tener todas, pues es mucho mejor. Vamos a ver aquí un ejemplo. Déjenme, comparto. Miren, aquí les voy a compartir un bosquejo que tengo aquí para verlo más adelante también como ejemplo. No sé si se ve o creo que no se ve. Tengo que cerrar Todavía. mi... Ok, ya voy a compartir otra vez. Pensé que se podía hacer así, pero acá está. Listo. Parece que ya se ve por ahí, ¿verdad? Muy bien. Miren, como pueden ver, agarré un sermón de los que yo he dado, de los 4 diferentes que vamos a ver, pero ahorita solamente vamos a ver cómo se compone. Si ven, allí tiene el título. ¿Cuál es el título? En esa ocasión yo le puse La bendición de Dios en envoltura de pandemia, ¿no? Como una pandemia, o sea, quise yo, no sé si lo logré, hacerlo atractivo, que la pandemia parecía un caos, pero trajo muchas cosas muy buenas y sobre todo acercarse a Dios de una manera genuina. Entonces por eso le puse así. Ahí está el texto. El texto base es Romanos 8:28. Ahí está mi introducción, ¿verdad? En 7 pasos, cómo voy avanzando, cómo voy avanzando. En este caso, pues hablamos de la tribulación, del dolor. Después ya aparece el texto en sus divisiones. Y sabemos. Entonces, para mí esa fue una división. ¿Qué es lo que sabemos los cristianos? Y ahí lo puse. Donde dice uno con números romanos y sabemos, esa es la división. El inciso A ya es la subdivisión, la que me va a ayudar a que esté clara la división, ¿verdad? Explicarla. Y después los puntos que vemos allí me ayudan a que mi subdivisión sea cada vez más clara. Después vamos a ver un poquito el contenido, pero ahorita nada más quise enseñarles lo que es un bosquejo. Le pusimos allí un texto para apoyar esa parte que es la bendición, ¿verdad? Y cómo se cumple en este caso en Jesús. Vamos a ver, ahorita está aquí de pasada, cómo es importante tomar algunas citas de escritores. Cuando uno está sufriendo, dice, ay, no me visitan, ay, no me quieren. Entonces yo le puse aquí una cita de el escritor C.S. Lewis. No sé si la alcanzan a ver, la voy a poner más grande, ahí está. Miren, está interesante, dice, en el momento en que te compadeces, tienes un yo dominante y existe la posibilidad de ponerte primero, de querer ser el centro, de querer ser Dios. O sea, ya no es Cristo, ahora soy yo, que toda mi familia me visite, me dé palabras de aliento, que toda la iglesia, y como no me hicieron eso, me voy. Entonces, bueno, no, por poner un ejemplo, creo que ya me ando aquí desviando, pero eso es un bosquejo. Ahí está la siguiente división.
los que aman a Dios. Ah, no es para todos, los que aman a Dios. ¿Cuáles son las características de los que aman a Dios? Y luego todas las cosas les ayudan para bien, es la tercera división. ¿Cuáles? Las cosas buenas, las malas, las agradables, las desagradables, justas e injustas. Si ves una injusticia en el trabajo, pues la Biblia dice que te ayuda para bien. ¿Cómo? Ahí lo vamos a explicar. Las buenas noticias, las malas noticias, las cosas santas, las pecaminosas. ¡Wow! ¿A poco sí? Pues hay que analizarlo, ¿verdad? Y luego dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está otra división. Estamos en el cuerpo del sermón. Son llamados. Hay un propósito, ¿no? Ahí puse otra nota. Dietrich Bonhoeffer, cuando Cristo me invita a seguirlo, realmente me está invitando a sufrir. ¡Auch! Bueno, entonces ahí se explica, se le pone algún texto ahí que respalde. Y al final está la última división. Yo le puse aquí, no hay mejor maestro que el sufrimiento y la aflicción. Bueno, ¿qué nos enseña? Y ya, hay algunos versos, algunas cosas. Y al final, pues ya está la conclusión, ¿no? Vamos a ver ahorita, podría ser un bosquejo detallado. Y ahorita vamos a ver también en los bosquejos. Muy bien. Entonces regresamos a nuestra presentación. Parece ser que aquí nos quedamos. Bueno, ya vimos esto, ¿verdad? Lo que es un bosquejo y ya vimos el ejemplo de lo que es un bosquejo. Ahora, bien, tipos de bosquejo. La lectura de un manuscrito completo es un recurso. Me ha tocado escuchar a dos hermanos. Uno fue una conferencia grande aquí en Estados Unidos y el hermano llegó, abrió sus hojas, eran como unas 12 hojas y se puso a leer. Subía la voz, la bajaba, la dramatizaba, pero puro leer. 30 minutos se aventó, no 30, unos 25 minutos se aventó leyendo. No lo recomiendo, no me acomodo en ese estilo, pero pues existe ese tipo de bosquejo. Está a usar un bosquejo largo. Yo considero que el que les enseñé ahorita es un bosquejo largo, pero también hay bosquejos más cortos. Este que yo les enseñé creo que eran 4 hojas, puede ser uno de 2, ¿verdad? En donde vengan las divisiones, los encabezados, las citas, alguna cita de algún autor. O un bosquejo más chiquito, que es un bosquejo con las palabras clave, una sola hoja, ¿no? También hemos hecho, en donde nada más está el encabezado, la cita bíblica, alguna palabra que me recuerda algo que voy a explicar, le pongo ahí cuando me perdí o qué sé yo, y ya me recuerda y eso lo doy. Ahora, también predicación sin bosquejo y sin notas. Pero aquí cabe recalcar que no es porque no lo haga o no me prepare, es porque sí lo hago, pero me presento sin el bosquejo. No lo recomiendo hacerlo en cualquier lado, sino más bien hay lugares y eventos especiales como unos bautizos. Me tocó ir a unos bautizos aquí lo hacemos en Río, pero como estamos cerca del mar, las iglesias vamos al mar a bautizar. Y entonces se viene el viento y con trabajos puedes abrir la Biblia o con tu celular entonces tú te preparaste, lo tienes en mente, ya sabes, 3, 4, 5, 6 pasos y se puede. Pero como ahorita en donde yo estoy o como en el templo, como en cualquier otro lugar cerrado, es recomendable que sí se lleve un bosquejo porque luego nos ganan los nervios, chicos. Imagínense. Bueno, siguiente paso. Elija el texto que va a predicar. Ese es algo que los predicadores pues nos cuesta. ¿De qué voy a predicar? ¿De qué voy a predicar? Bueno, la oración, ¿verdad? La oración, le puse aquí la oración y la relación. Bueno, la oración con Dios. Señor, ayúdame a ver qué está necesitando mi auditorio, mi iglesia, mi grupo de jóvenes. Oración. Ahí Dios me inspira. Pero también le puse la relación con la audiencia. Yo conozco mi grupo de jóvenes, yo conozco mi congregación en Oakland, yo conozco a donde me van a invitar. Entonces, allí cuando
Cuando te invitan y es tema libre, así es, pero cuando no, ya te dan un tema definido, pues ya te ayudan. Puede ser por un factor personal que digas, híjoles, esto yo no lo sabía, mira, esto me bendijo, pues yo lo voy a compartir con mi iglesia. Algo que te tocó tu corazón, pues tú lo quieres compartir. Alguna preocupación pastoral, híjole, ya se viene esta fecha, voy a predicar de esto, o la iglesia está actuando de esta forma, ¿no? Voy a predicar de esta situación, ¿no? Una necesidad. En algún curso que tomé hace tiempo en México, ya varios años, decían que eh, anotar las necesidades más urgentes de la iglesia que veamos. Y entonces las anotamos, un ejemplo, 5, 8, 10, y de ahí las vamos descartando cuál para nosotros es la más urgente y eso es lo que vamos a predicar. Puede ser algo, un aspecto social, ¿no? Lo que está, por ejemplo, yo le puse ahí la pandemia. Si ustedes vieron en nuestro ejemplo, lo que me movió a dar esa predicación, pues era la pandemia que estábamos viviendo, cómo dar aliento a la iglesia en momentos de pandemia. Puede ser una guerra, un terremoto, algo, un evento social, una noticia, un evento en específico también le puse aquí, ¿verdad? Si voy a la cena del Señor, pues ya casi casi ya sé de qué voy a predicar, ¿no? O varios temas en relación a la cena del Señor. Si son bautizos de la misma manera o si es una boda, pues exactamente eh, lo mismo. Y bueno, vamos a ver la siguiente y después hacemos una pausita. Miren, el texto a predicar. Ya vimos el tema, ya vimos la necesidad, escogemos el texto. Debemos conocer y dominar la porción de la palabra de Dios que vamos a predicar. Esto es, leerla varias veces, leerla en diferentes versiones de la Biblia, buscar las palabras claves allí en un diccionario, qué significan, leer comentarios bíblicos, encontrar la idea exegética, ahorita vamos a ver aquí, que es investigar los diferentes contextos, que es algo que cuando empezamos a predicar nos falla mucho. Las figuras literarias de la hermenéutica y todo esto, necesitamos tener una idea. Ahorita yo les voy a dar, ¿qué será? Algunos pincelazos de estas disciplinas para tener una idea, pero a medida que vamos creciendo debemos involucrarnos con estos conceptos, con estas disciplinas, con estas materias o ciencias. En este caso, para encontrar la idea exegética es hacerle preguntas al texto, ¿no? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué escribió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Y esto entonces empieza a darme un panorama para ver realmente la intención del autor. Y y bueno, antes de entrar al contexto literario, ¿verdad? Porque no sé a qué velocidad vamos, pero me gustaría ver si vamos bien hasta acá. ¿Están despiertos, chicos? A ver, pónganme una manita allí. Creo que sí están despiertos. Todavía no. Ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien. Miren, si por allí hay una pregunta, póngala en el chat. Nuestro hermano Chris va a ser el moderador. Y él, vamos a dar espacio para contestar. Ahorita a lo mejor después veo que estamos aquí atentos, después de esta parte que vamos a ver de cómo estudiar bien el texto, vamos a dar un espacio para unas preguntas y al finalizar vamos a seguir con algunas preguntas, ¿vale? Somos bastantitos, no sé si nos alcanza el tiempo para todas, pero vamos a tratar de compartir lo que más se pueda. Entonces, viendo que estamos bien, vamos a seguir adelante. Acá está, muy bien. Muy bien. Una idea, tenemos que tener una idea del contexto literario. Como les decía, miren, yo nada más estoy poniendo cosas básicas. Involucramos a la hermenéutica, vamos a ver esto ya con más Ay, profundidad. hijas, acostate ya, mira cómo te ves las manos. Este,
y todas esas disciplinas ya más a profundidad. Miren, el contexto literario. Este se refiere a la forma concreta que asume un pasaje y las palabras, frases y párrafos que rodean el pasaje que estamos estudiando, ¿verdad? Está diciendo, está el pasaje, ahí yo puse Juan 3:16, y lo que está alrededor, ese es su contexto literario. No vamos a salir de la Biblia para ver este contexto. Le puse aquí el contexto, también llamado circundante, que es el contexto inmediato. ¿Qué dice antes de Juan 3:16? ¿Qué dice después de Juan 3:16? El resto de la sección más amplia, a lo mejor todo el capítulo de Juan 3, ¿no? Vamos a ver eso. El resto del libro, ¿de qué habla todo el Juan para entenderlo mejor? Y el resto de la Biblia, todo lo que habla acerca de Juan 3:16, allí, y podemos hacerle las preguntas, ¿no? ¿Quién lo escribió? A ver, vamos a hacer aquí una dinámica. Apúntenle ahí en el chat. Vamos a hacer las preguntas. ¿Quién escribió bueno, este texto ya pues sabemos que lo escribió Juan, ¿no? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Para qué lo escribió? Y si nos metemos al texto ya de Jesús, ¿a quién le dijo Jesús estas palabras? ¿Recuerdan? A Nicodemo. Ahora, ¿por qué se lo dijo? Porque Nicodemo era un preguntón, así como un amigo mío que es bien preguntón, creo que está aquí en la clase, llegó de noche, le daba miedo ahí estar con los judíos que lo vieran y le tocó y sale, y veo que tú eres se ve que eres un profeta, empieza a narrar y entonces empieza a preguntar, gracias a Dios por ese preguntón de Nicodemo, del cual surgió el texto más famoso, más hermoso y más conciso de la Biblia, ¿no? Alguien dice, si puedes escoger un libro nada más de la Biblia, ¿cuál sería? Juan. Si puedes escoger un capítulo de Juan, pues Juan 3. Y si puedes escoger un versículo, 16. ¿Por qué? Por este hombre que tuvo esa inquietud, era un fariseo, de buscar a Jesús, ir, ya sabemos, ¿ah? ¿Y cómo fue? Explicamos cómo fue. Y bueno, esas preguntas. Ahora, tengo aquí voy a compartirles una imagen que encontré precisamente del contexto circundante. Miren. Ok. Nuestro ejemplo en este caso es Juan 3:16. Ahí está, miren. Es más, hasta van a aprender inglés, van a ser unos predicadores con sus bosquejos en inglés, ¿eh? Dice allí The Target Text, quiere decir el texto central, ¿no? El que está en cuestión, el base. Si no se entiende, o más bien para tener una idea más rica, el contexto literario que sigue es el párrafo. Y el párrafo aquí viene siendo, también se conoce como la perícopa. La perícopa es todo el texto completo. El texto completo puede que sea la mitad de un capítulo, puede que sea parte de un capítulo y otros 3 versos de otro. ¿Por qué? Porque recordemos que mucho tiempo después se dividió en capítulos, en versículos, se le puso puntos y comas, toda la puntuación se le hizo mucho tiempo después. Hay lugares en donde no coincide el capítulo. Me estaba yo acordando de un ejemplo, a ver si ahorita lo vemos, de lo que es la perícopa. La perícopa es el texto completo y no importa si está a medio capítulo o abarca otro capítulo. Y entonces va a estudiar ese párrafo o esa perícopa del texto. Si no lo entendemos, pues el capítulo completo o 3 o 4 capítulos, y como lo vemos allí, no sé si alcanza a ver mi cursor, el libro entero, miren, dice aquí autor writings, el autor, si el autor escribió otros libros, en este caso, ¿qué puede decirnos Juan del tema de que Dios amó al mundo? Nos vamos a primera y segunda y tercera de Juan, y ahí nos enriquece porque habla mucho del amor.
Dios es amor y si alguno no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor y ahí habla mucho del amor. Y también está Apocalipsis del mismo escritor. Después vemos allí que dice todo el Nuevo Testamento, la Biblia entera, ¿verdad? No sé si pronunciarlo en inglés, the entire Bible. Este, el contexto geográfico, en dónde se escribió en este caso, en qué parte, si fue en Jerusalén, si fue en Babilonia, en el exilio, si fue Pablo en la cárcel, ¿no? El lugar, el contexto histórico, ahí está, que vamos a ver ahorita más adelante, y el contexto cultural que también vamos a ver. Entonces, estamos hablando aquí del contexto de nuestro texto. No, no es fácil, chicos, no es fácil eh, hacer una predicación, pues ahora sí que bien hecha, ¿no? Con las herramientas. Si se dan cuenta, apenas estamos entrando. Agarramos un tema, ya agarramos un texto y ahorita estamos desmenuzando el texto. Y ya vimos su contexto literario, que es lo que dice la Biblia y los versos a su alrededor. Ahora vamos con esto, el contexto histórico sociocultural. Bueno, pues estos tres están entrelazados. Parte del histórico es parte de lo social y de lo social de lo cultural, porque pues están intrínsecamente juntos, ¿no? Entonces, el contexto suele dividirse en tres categorías, que es lo social, la forma en que vivía la gente y lo que creía cuando se escribió y se ambientó el texto. Ahora, el contexto cultural, las costumbres, las tradiciones, los intereses populares asociados con un tiempo y un lugar en particular, ¿verdad? No es lo mismo. Miren, voy a poner un ejemplo sencillito. Yo vivo en Estados Unidos, pero pues curiosamente estamos, en 2 meses voy a cumplir 23 años aquí y 23 años que ya vivía allá. Entonces puedo decir un contexto. Miren, en México yo recuerdo que allí trabajamos para la comida, ¿verdad? Vamos, ¿por qué? Porque tenemos un terrenito, porque llegamos de paracaidistas, dicen en México, cuando llegan y se apoderan de un terreno, o porque vives con, no sé, con los papás, pero tú trabajas para comer. En Estados Unidos, aquí no. Aquí la comida hasta te la regala el gobierno. Aquí la comida te la regala el gobierno, las iglesias lo regalan. Aquí hay muchos programas que le dan para los niños. La comida se desperdicia. Aquí en Estados Unidos se trabaja para pagar la renta o el pago de la casa. Las casas son muy caras, más en California están alrededor de 800 a 1 millón de dólares. Entonces te hacen un préstamo a 30 años y tienes que estar trabaje y trabaje y trabaje para pagar tu casa. En, en México, pues ahí esa partecita. Y como este ejemplo hay muchos y de muchas áreas. Entonces por eso es interesante ver lo que aplica para una región, no aplica para otra. Y en la Biblia hay muchos casos de lo que Pablo le dice a algunos, ¿por qué no se lo dice a otros? Y tenemos que saberlo, ¿no? Porque a veces predicamos hasta con una rudeza y hasta damos un golpe en el púlpito y así dice, hermanos. Y qué sé yo, ¿no? Lo clásico, que la mujer calle en la congregación y ay, hasta se espantan todos. Quizás no hemos visto el contexto cultural, histórico, social de esa epístola en particular, por poner un ejemplo. Y también el contexto histórico, lo que estaba sucediendo en el mundo cuando se escribió y ambientó el texto, ¿no? En general, historia. Y eso es determinante para saber predicar, porque si no, imagínense que yo, un hermano, bueno, hay muchos ejemplos, pero yo le ponía un hermano que quería tomar todo literal en la Biblia, literal, es que así es, aquí dice, mire, y le dan, léale, léale. Y uno lo ve, ay, pues sí dice, ¿verdad? Hasta casi me andaba convenciendo. Pero le dije, no, hermano, no, no, mire, vamos a empezar. Y le di un ejemplo de Levítico, de Deuteronomio, en donde dice, wow, si tu muchacho le gusta el licor, el vino y toma, sáquenlo y apedrienlo.
¿Tiene usted de casualidad un hijo que le gusta tomar, que no es convertido? Ay, ay, ay. Pues va, saquémoslo y de una vez le damos. No, 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 no. Es importante ver este contexto. Y pudiéramos poner más ejemplos, pero creo que es muy entendible, ¿no? Muy bien. Conociendo el texto, que es de lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos todavía conociendo el texto que, que estamos utilizando, que queremos predicarlo. Ahorita vamos a ver si es un verso, vamos a ver si son 5, pero es el texto que estamos analizando. A medida que crecemos en esta materia, debemos conocer algunos principios de la teología sistemática, la hermenéutica, exégesis, homilética, que es lo que estamos viendo ahorita, etcétera, con el objetivo de no predicar, yo le puse aquí medias verdades, o a veces tristemente predicamos mentiras. ¿Qué es una herejía? Bueno, una herejía puede ser una media verdad. Aparentemente es verdad, pero la mayoría no. Le puse aquí, una herejía consiste en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica y trae consigo una influencia nociva para el creyente, haciéndolo correr el riesgo de alejarse de Dios. ¿Verdad? Voy a poner un ejemplo, predicamos acerca del bautizo de infantes. El bautizo es bíblico, pero no de infantes. Y entonces ya podemos ver el contexto de esta disciplina, de esta práctica que tenemos nosotros en la iglesia de Dios, el bautizo, quién lo estableció, por qué, el ejemplo de Jesús y todo esto que hemos visto, perdón, este, todo esto, ver que realmente no estemos predicando una herejía o una media verdad. Suele pasar mucho. Muy bien. Oh, quiero comentarles algo antes de esto. Miren, se oye, a veces hablan mucho de teología y en algunos lugares hasta les da miedo, chicos. Yo sé que aquí hay de todo tipo de niveles, algunos que apenas están aprendiendo, entraron porque quieren empezar a aprender a predicar, otros ya tienen experiencia, otros han estudiado otros cursos, otros a lo mejor son maestros, han dado cursos, pero algunos, y en algunos contextos, hablando del contexto, se les se ha, ay, pues oye feo, pero se ha satanizado la teología. ¿Cómo? Eso no está bien, eso viene a dividir las iglesias. Eso provoca, no sé, que los hermanos se vayan, que se hagan más liberales, que las mujeres cambien en su aspecto físico y entonces es porque no sabemos. Pero espero que esta clase nos ayude y nos sirva para interesarnos más. Ahorita tenemos tantos recursos al alcance desde nuestro celular, ver una enciclopedia en línea, que leer acerca de todo esto. Y nada más así como algo rápido, miren, la teología, obviamente, pues es la ciencia que habla acerca de Dios a través de la palabra, ¿no? Su fuente es la palabra de Dios y entonces se estudia de una manera profesional. Pero hagan de cuenta que es como un árbol, la teología, que tiene varias ramas. Y esas ramas en la teología sistemática es lo que nos ayuda a entender mejor las cosas. La teología propia estudia la Biblia por completo, pero yo recomiendo que empiecen con la teología sistemática porque divide. Si quieren hablar de Jesús, pues la cristología, del Espíritu Santo, la neumatología, quieren hablar de la salvación, la soteriología, del pecado, la amartiología. Entonces te lo divide, ya te da los diferentes temas, son las ramas. Y dentro de la teología sistemática está lo que estamos viendo ahorita, la hermenéutica, la homilética
la exégesis, que es lo que ahorita vamos a mencionar, este, pero los invito a que, pues, no le tengamos miedo al estudio, sobre todo en contextos en donde los adultos prohíben cosas y dicen que pues no es bueno. No, ustedes, de hecho la misma palabra dice, ¿no? Hay que estudiarlo todo y retener lo bueno, que hay muchas cosas buenas. Vamos de tiempo bien. No sé si haya por ahí un par de preguntas, Chris, hacer aquí una pausita para que, Mm. no, no nos durmamos. Sí, Suri, gracias. Sí, hay un par de preguntas justamente en el chat de aquí de Zoom. Pregunta Emi. ¿La Biblia interlineal nos ayuda a entender mejor la traducción, la época, cultura, tradición de ese tiempo? ¿O es pregunta? Sí, es pregunta. Sí, sí Ok. es pregunta. Bueno, no, creo que para ver realmente el contexto y la cultura de ese tiempo, tenemos que tener herramientas extrabíblicas. E- Es una, es algo que vamos a ver más adelantito, pero creo que esa nos ayuda para ver el contexto literario, pero como que lo separa. Para eso nos ayuda esta Biblia o la paráfrasis también, ¿no? Similar, que las va separando. Pero ya para ver la cultura, en este caso el contexto cultural, social, histórico, necesitamos ya, a lo mejor más adelante en una lista de sugerencias de las herramientas, una Biblia de estudio, en donde ya viene una introducción al libro en cuestión y allí menciona aspectos culturales y sociales. Pero es algo muy pequeño. Recomiendo que mejor compremos libros, ¿verdad? Libros, enciclopedias bíblicas que hablan específicamente de la cultura. ¿Hay otra por allí? Muy bien. Sí, dice, actualmente se hace un llamamiento y una oración al terminar la predicación. Suele hacerlo el mismo predicador. ¿Qué tan recomendable es? Muy bien, pues fíjense que esa pregunta no la puedo contestar ahorita porque viene más adelante. Ahorita nos estamos centrando solamente en el texto, en lo más tedioso, lo más difícil, pero lo más delicado, para que nuestro contenido sea, no puedo decir verdadero, porque pues, ¿quién es dueño de la verdad? Que sea lo más cercano al texto original y lo más cercano a la verdad, ¿verdad? Yo puedo darles un tema y decir, hermanos, esta es la palabra de Dios y así es, pero no, yo no soy dueño de la verdad, yo estudio a mis alcances, a mi entendimiento limitado. Puede haber otro hermano que me diga, hermano, no, mire, y me enseña y dice, oh, estaba yo predicando algo mal. Entonces, por eso, estamos eh, invirtiendo más tiempo en esto que es delicado. Después ya vamos a ver cómo formar la introducción, la conclusión, diferentes tipos de conclusión, las divisiones, las ilustraciones y pues ahorita vamos muy en el principio. Más adelante, mi querido hermano o hermana que hizo la pregunta, eso sirve para que no se vaya. Otra más, Cris. Y justo hay otra más. Dice, ¿qué libro recomienda para poner en práctica una idea exegética en literatura bíblica? Ah, muy bien, muy bien. Pues de la misma manera, chicos, para no adelantarnos, como pudieron ver en el contenido que les proporcioné, al final tenemos la bibliografía y algunas sugerencias de libros, de diccionarios muy completos. Hace poquito, como colaboro en Artios, aquí la escuela de la Iglesia de Dios en Estados Unidos, este, tuvimos que adquirir ese. Es un diccionario muy bueno, pero bueno, se los voy a dar porque incluso, pues, para que les voy a dar la foto y todo para que lo vean, le hagan la captura o lo tengan y sea más, ¿cómo se más fácil para ustedes, ¿sale? Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Oye, Cris, ya se me olvidó el tiempo. ¿Cuánto es de tiempo? Todavía hay suficiente hasta que Todavía hay. aguante. Hasta que se salgan los últimos 10. No, yo Hay creo que alguna, una clase como estas, dos horitas sí las aguantamos, ¿no, chicos?
Ok, Una pregunta bueno, más de una vez o al ok, rato. adelante. ¿Qué tan sano es usar muchos textos para predicar? Bueno, yo solamente cuando es una verdad que quieres o que intentas exponer la verdad ante la iglesia cuando hay una duda, o cuando es a lo mejor un tema doctrinal, o cuando es a lo mejor un tema de aliento, pero no recomiendo tantos textos, porque si a veces no podemos ni predicar uno, imagínense si llego yo con mi ametralladora y les aviento 15 textos que sí me ha tocado verlos. Wow, no, no, yo no lo recomiendo. Por ejemplo, el texto que vimos ahorita en el ejemplo que yo les di de bosquejo es un sermón textual. Y si se dieron cuenta, esas 5 hojas solo era un texto. Dividimos y sabemos, una parte que los que aman a Dios se divide, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Y en general, entonces, yo no recomiendo tantos textos, a menos que sea un tema doctrinal o algo que se requiera, ¿no? Que realmente se requiera. Pero también más adelante lo vamos a ver con los diferentes tipos de sermones. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, parece que ya está allí la, la pantalla. Dice así, exégesis. Como ya vimos, es una ramita de la teología. La teología es el árbol, una rama es la exégesis. Y allí viene, ¿verdad? Lo que es del griego exégesis, sacar fuera del texto. Es lo que literalmente quiere decir esa palabra. Tú vas a la Biblia, en este caso agarramos Juan 3:16 y lo sacamos para ver realmente qué dice el texto. Dice, se refiere a un enfoque objetivo y sistemático de la interpretación bíblica. Busca entender el significado del texto bíblico tal como fue escrito por el autor original. Se basa en la investigación cuidadosa de la gramática, contexto histórico y cultural, como ya lo vimos, así como la estructura del texto. El objetivo principal es descubrir la intención original del autor bíblico y su mensaje. Porque a veces andamos pensando otros objetivos, ¿verdad? Y yo pienso que quiso decir esto y torcemos el texto como vamos a ver más adelante. Utilizar herramientas como la lingüística, la crítica textual y la hermenéutica para una interpretación precisa. Es lo que les comenté, ¿verdad? Aunque no seamos expertos en estas áreas, sí debemos de leer, estudiar los que intentamos predicar. Es ampliamente aceptada como, perdón, esta es ampliamente aceptada en contextos académicos y teológicos como un método válido de estudio bíblico, ¿verdad? Eso es lo que hace la disciplina de la exégesis. Ayuda a los estudiosos, perdón, y creyentes a comprender mejor la palabra de Dios de manera objetiva. Entonces, si hay un curso de exégesis en un artículo o ustedes mismos lo buscan en una enciclopedia, estudien porque eso les va a servir bastante. Pero por otro lado, está la famosa eisegesis. Es muy parecida, pero es diferente. También del griego ahí viene, pero aquí está en y con la terminación exégesis, ahí en hebreo los que les, perdón, en griego los que sepan leer. Pero este es lo contrario. Ex es de sacar y en es meter. Y tristemente es lo que yo hacía cuando crecí empezando mis sermones y creo que es lo que muchos todavía hacen o hacemos. Implica una interpretación subjetiva de un texto. No está bien definida, no sabes realmente qué es.
insertar ideas personales o preconcebidas en la interpretación del texto. A menudo ignora el contexto original y busca texto respalde una opinión o creencia previa. Y me tengo que parar aquí, chicos, porque esto es un error que hemos cometido como iglesia. La exégesis es llegar al texto, sacarlo y ver qué me dice el texto a mí. Este texto alimenta mi mente. La eisegesis es una idea que traigo aquí y voy y busco un texto que apoye mi idea. ¿No les suena el sábado? Me busco, y es bíblico, y lo guardamos y lo predicamos, sí, yo lo entiendo, pero vamos a la Biblia a buscar textos con los cuales yo pueda bombardear, ahí sí saco mi metralleta de todos los que hablen de el sábado. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar el sábado, es bíblico, es correcto, pero el método es al revés. Por ejemplo, voy a hablar de algo muy general. Me ha tocado estar en varios países, Centroamérica, México, Estados Unidos. En Estados Unidos no es un requisito que las hermanas se pongan velo. En México tampoco, aunque de la Ciudad de México hacia el sur se ve un poquito más que las hermanas tengan su velo. De la Ciudad de México hacia el norte, menos. Como quiera, lo pueden usar o no lo pueden usar. En Centroamérica, cuando me ha tocado estar, es obligatorio el velo. Y en algunos lados hasta tiene que ser de color blanco. Y entonces, si yo vivo en algún lugar así, yo voy a la Biblia a buscar textos que yo les enseñe a estos hermanos, o en este caso a las hermanas, que se pongan velo. Eso es un ejemplo clásico. Y me pongo a buscar y me voy a Corintios y le busco acá y le busco allá y entonces estoy haciendo eisegesis. Yo quiero agarrar un texto, hasta tuerzo un texto que apoye mi creencia. Y puede ser cualquier tipo de cosas que ni son bíblicas, incluso ni son doctrinales. Pero para mí sí. Y entonces yo voy a la Biblia a buscar este tipo de versos. Bueno, déjenme regreso aquí a la presentación. Muy bien. Puede ser influenciada por prejuicios personales o teológicos. Me brinqué uno. El objetivo principal es respaldar una interpretación personal o doctrina específica, ¿verdad? Ya puse un ejemplo. Puede ser influenciada por prejuicios personales o teológicos. A menudo es vista como una interpretación no confiable debido a su subjetividad. Estamos hablando de la eisegesis. Puede llevar a interpretaciones erróneas o cegadas del texto bíblico. Y creo que está claro, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la hermenéutica. Nada más son dos presentaciones. El término hermenéutica se deriva del verbo griego hermenaunein, algo así, que en su raíz nominal se relaciona con Hermes o Mercurio, el dios griego del lenguaje, ¿verdad? Por ahí viene el del lenguaje y que el que llevaba el mensaje. Por eso es hermenéutica, de allí viene la palabra. No es casual que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de la curación de un cojo, los de Listra, ¿verdad? Con pensamiento helénico, en este caso griego, confundieran a Pablo con Hermes, o que también es Mercurio. ¿Por qué? Ahí dice el texto, porque era él el que llevaba la palabra. Y como era elocuente Pablo, ellos decían, oh, este es el Dios del mensaje, este es el Dios del lenguaje, porque habla bien bonito. Entonces, por eso tiene que ver Hermes con hermenéutica. Este significado del término pone de manifiesto un primer aspecto fundamental de la misma hermenéutica bíblica contemporánea. Se trata de un lenguaje que intenta explicar los acontecimientos, es decir,
lo dicho y lo no dicho, lo que dice el texto y lo que no dice. Y pongo un ejemplo, cuando Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, eso es lo que dice. Lo que no dice, pero intrínsecamente entendemos es que los enfermos sí tienen necesidad de médico. Y hace mucho tiempo, y todavía hay algunos hermanos que dicen, no, 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 yo no voy al doctor, la oración me sana, la oración, y no me tomo la medicina porque la oración, y no sé, yo he conocido, a lo mejor porque ya soy un poquito mayor que usted, pero he conocido hermanos así, entonces no, no, la hermenéutica nos ayuda a decir qué dice el texto, pero también qué nos dice, también nos lo enseña la hermenéutica. Por tanto, sobre la base de estos horizontes del léxico, la hermenéutica puede definirse como ciencia de la interpretación, de la significación y de la explicación. Así pues, la hermenéutica bíblica, en sus diversas acentuaciones históricas y a través de las diversas metodologías, intenta iluminar la relación triangular entre el autor, el texto y el lector. Esto nos ayuda tremendamente para que, si ya la exégesis sacó el texto, ahora la hermenéutica te ayuda a darle una correcta interpretación, estudiando todos los contextos, las figuras literarias, bueno, todo lo que implica. Nomás le estoy dando pues un esbozo, ¿verdad? De lo que es. Por eso es importante, predicadores, predicadoras, tener una idea de estas ramas, de estas disciplinas. Un ejemplo, este está bonito, miren, vamos a poner un ejemplo. Toda mi vida hasta los 28, 29 años, escuché que este texto lo decían para motivarnos a estudiar la Biblia, chicos. No sé si ustedes lo han escuchado. Miren, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y hacíamos cartelones y los pegábamos en la iglesia al frente, escudriñar las escrituras, y era el lema de algunos cultos, a lo mejor de algunos campamentos, que los hermanos bien intencionados querían que leyéramos la Biblia, que la escudriñáramos, que la estudiáramos. Hay muchos versos que nos llaman a eso, como los que ya vimos hace rato, ¿no? De Timoteo. Pero esa buena intención estaba, pues no era la correcta, porque están torciendo un texto para que diga lo que no dice el texto. Y aquí no necesitamos ni tan siquiera ir al contexto histórico, cultural, con el contexto literario. Y voy a compartirles aquí tengo el texto. ¿Dónde está? No, aquí no está. Aquí está. Miren, vamos a ir a la cita, pues si ustedes lo tienen allí, pero aquí lo tengo. Acá. Bueno, se está cargando. Ahí está ya, parece que ya está el texto. Miren, vamos allí, ahí está el verso 39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si leemos todo el capítulo, ahorita no podemos por el tiempo, nos damos cuenta que Jesús acaba de sanar a un paralítico. Y los judíos estaban en contra de él, y dice ahí que procuraban matarle los judíos y los fariseos y los escribas querían matarlo, estaban buscando esa manera de encontrarle una falla para matarlo, y lo hicieron, al final de todo lo hicieron. Pero seguimos la narración, él empieza a exhortarlos, a regañarlos, a recriminarles. Y no necesitamos ir muy lejos, miren, nada más desde el verso 37. Si tienen allí, el verso 37 lo pueden ver aquí, dice, les está hablando de eso y les dice, miren, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Ustedes nunca han oído su voz ni habéis visto su figura. Miren lo que dice el 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús les diga a los judíos, a los fariseos, que no tienen su palabra morando en ellos si ellos eran eruditos, hasta de memoria? Bueno, porque les está regañando, les está recriminando. Dice, ni tenéis su palabra. ¿Y saben por qué? Dice allí, porque a quien él envió, es decir, a mí, vosotros no creéis, no me creen. Y luego entonces en esa misma secuencia les dice, miren, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tiene la vida eterna y no, la vida eterna no está en ellas está en Cristo Jesús y ellas son las que dan testimonio de mí y les sigue recriminando y no queréis venir a mí para que tengáis vida, o sea, yo sí soy el que doy la vida, no las escrituras. Entonces, ahí entran las preguntas, ¿quién está hablando? Jesús, ¿a quién? A los judíos, a los fariseos, a los escribas. ¿Por qué? Porque están en una riña, están en una discusión y les está recriminando que ellos no obedecen a Dios, que no obedecen su palabra e incluso que no me aceptan. Y ustedes estudian porque creen que ahí obtienen la vida eterna. Mentira, yo doy vida eterna. Y tengo aquí una versión del lenguaje actual. Aquí viene más clarita, miren, dice aquí, lo dice más claro, aquí sí. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Entonces, en este pasaje no necesitamos ir a muchos lados con textos, figura literaria, cuál es el texto, ¿verdad? No, no, no. Nada más en el mismo capítulo podemos ver que estábamos porque yo también así lo veía, equivocados con un texto. Imagínense cuántos textos hemos estado equivocados. Bueno, vamos a pasar a la parte final. Respiren profundo, chicos. Vamos a pasar a la parte final de lo que estamos viendo ahorita. Y espérenme, ya me di cuenta que no. Tengo que salirme. Acá está. Muy bien. Pues ya vimos este ejemplo de Juan 5:39. Y herramientas hermenéuticas. Como vimos ahorita, leímos dos versiones, lenguaje actual y la Reina Valera 60. Por eso les recomiendo que tengan varias versiones de la Biblia. Está la Biblia latinoamericana, que tiene un lenguaje mejor para nosotros aquí en América. La Biblia Dios habla hoy, la nueva versión internacional, Palabra de Dios para todos. Miren, está la Reina Valera, pero, o sea, tenemos la 60, que es la que acostumbramos en la iglesia, pero también hay ya versiones más nuevas. Está la del 2015, está muy buena, yo se las recomiendo. O está la 60, que pues normalmente esa es la que nos basamos. Y también la traducción lenguaje actual. Miren, si en su iglesia ya usan diferentes versiones y no hay confusión, pues está bien correcto, ¿eh? Síganlo, háganlo. Pero yo recomiendo que en las iglesias que son un poquito más conservadoras y que se han mantenido usando la Reina Valera, cuando prediquemos, leamos el texto en la Reina Valera, pero después, miren, esta otra versión, hermanos, dice más claro. Y entonces, dar una idea más amplia, más clara del texto. Pero también no nos casemos con ninguna Biblia. Porque he escuchado hermanos, esta es la mejor, esta es la mejor de todos los hermanos que están aquí, porque aquí dice sábado. Bueno, me ha tocado ver, ¿eh? No, no, no. Vamos ahorita a ver con las demás herramientas que aunque el texto, la traducción o la versión no sea la correcta, hay una manera de ver cuál es la palabra en el original y que nos acerca más a la verdad.
También otra herramienta puede ser una Biblia de estudio, porque la Biblia de estudio trae una introducción a cada libro que vas a estudiar. Si vas a hablar en Santiago, ahí te empieza a decir cómo fue escrito para los ricos opresores y te empieza a decir allí todo, ¿verdad? Un contexto cultural, histórico, los puntos fuertes. Ahí está esta introducción, pero es pequeña. Eh, También estas Biblias de estudio tienen referencias que te llevan de ese mismo tema, o si es un evangelio, te llevan a otro evangelio, por ejemplo, a los sinópticos. ¿Cuáles son los temas que aparecen en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, o Juan? Entonces es buena. También tiene un área que es concordancia. Ahí viene, encuentras una palabra y vas y encuentras ahí los textos, pero también es muy limitada. Tienen un diccionario que pues no es muy grande. Normalmente tienen un glosario que es las palabras que las más importantes y más comunes, está la definición. También tienen mapas, que es bien bonito cuando lees un pasaje y ves una ciudad del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vas a tus mapas para ver en dónde te ubicas. Eso te llena, te apasiona. A mí sí me gusta. Las tablas de información como los miembros de Jesús, los, las parábolas, hay muchas tablas de información, etcétera, etcétera. Y yo no conozco muchas, pero de las que conozco les recomiendo la de Thompson, es buena, la de MacArthur y la de Andrews. Esas son buenas Biblias de estudio. También cómprense un buen diccionario. Al final les voy a recomendar algo de lo que yo tengo y he visto. Pero deben de tener un predicador, debe de tener un diccionario bíblico, comentarios bíblicos. Ahí ya son libros o enciclopedias bíblicas en donde ya te dan un amplio panorama de cada libro, cada contexto y mucho. Por ejemplo, algo sencillito. Jesús dijo, es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Puede leer la Biblia 4 veces, como Chris. A lo mejor andaba buscando explicación a ese texto, ¿no, Chris? No, no es cierto, es broma. Y no van a encontrarlo. Nunca van a saber por qué. ¿Por qué Jesús metió el pan en la cena y se lo dio a Judas? Ese es un algo cultural. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Nunca lo vamos a ver en la Biblia. Hay que comprar un comentario de los uh, evangelios, ¿verdad? De cultura judía en tiempos de Jesús. Y ahí te dice qué es el ojo de una aguja. Y entonces ya te abre el panorama. Predicadores, compren comentarios bíblicos. Libros de cultura judía, libros de teología, libros de los temas que se les hagan interesantes. Hay una rama en la teología sistemática que es la apologética. ¡Oh, ese está buenísimo! Defensa de la palabra de Dios. Y vienen unos capítulos, la mayoría de libros vienen cómo defender la palabra de Dios, pero también cómo defender la palabra de Dios extrabíblicamente, a través de la historia, de la arqueología, de la misma creación, de todo esto, las ciencias, cómo usarlas para defender la Biblia sin usar la Biblia. Es fascinante, se los recomiendo. Les voy a recomendar varios libros al final de la clase. Una concordancia regular, ¿verdad? Pero yo les recomiendo una concordancia como la que tienen aquí en la pantalla, exhaustiva. Esa está buenísima porque allí te dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, unigénito. Entonces me voy a esta concordancia, me voy al hebreo porque tiene allí el griego y tiene el hebreo, me voy al griego que es en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento y entonces busco Juan 3:16, oh, me da un número y me voy a la palabra unigénito, ¿verdad? Monágenes, ¿y qué significa? Y ahí te dice, wow, es recomendable altamente la concordancia exhaustiva. Muy bien, esas son las herramientas. Y, wow, yo no sé, yo creo que aquí, vamos a ver a cómo andamos ahorita de tiempo.
Vamos a ver por lo menos un tipo de sermón, chicos. Porque ya vimos el texto y ya vimos cómo sacarlo fuera, interpretarlo culturalmente, históricamente lo mejor, lo más acercado. Y ya que tenemos ese texto limpiecito para nosotros, ¿verdad? Porque puede que no esté tan limpio, pero limpiecito, ya desmenuzado, ya listo, ahora tengo que ver qué tipo de sermón voy a usar. Y hasta después empezar a armar mi bosquejo, que no quiero ni espantarlos, pero así es. Vamos a ver este tipo de sermón porque me gustaría dejarles una tarea y y pues yo creo que nos alcanza, sí nos alcanza el tiempo, ¿eh? Por favor, un último esfuerzo, chicos. Tipo de sermones. Ahora, ya que tenemos el texto ahí en la mesa, listo, con su contexto, viendo tantas cosas que ya dijimos, ahora vamos a ver qué tipo de sermón. Yo aquí solamente voy a compartir 4, pero hay más, hay más. Sermón textual. El sermón textual es aquel que presenta un aspecto del mensaje de un texto bíblico corto, en fidelidad a su contenido, forma y función. Decimos corto porque la atención al detalle que requiere este tipo de sermón nos obliga a examinar solo uno o dos versículos de las Sagradas Escrituras. A la vez, perdón. Ay. El propósito es sacar el mayor beneficio de cada idea de su estructura, haciendo particular énfasis en las palabras clave o frases cortas, ¿verdad? Un texto, lo que comentamos hace rato. Y lo que es bien fácil hacerlo es en Juan 3:16.